Nuestro matrimonio puede esperar. Pil. Solo quiero una noche con Marcus. Esas fueron las palabras que Rosa le susurró a su marido mientras se ponía los tacones y se dirigía al hotel donde la esperaba su ex. Lo que ella no se dio cuenta fue que Pil no era solo su marido. Era un estratega. Y la venganza que orquestó después despojaría a Rosa de su orgullo, de sus amigos y de la vida misma que ella creía intocable. Espectadores, ¿qué harían si su cónyuge les dijera algo así? ¿Perdonarías o conspirarías? Déjamelo saber en los comentarios. Todo comenzó una tarde lluviosa de jueves en la ciudad de Nueva York. El tráfico afuera era una confusión de luces traseras rojas. Dentro de su elegante y moderno apartamento, Pil había estado preparando la cena. Pollo al romero, el favorito de Rose. Había planeado una sorpresa. Quería llevarla a una escapada de fin de semana para reavivar la chispa que se había ido apagando en su matrimonio. Pero Rosa tuvo su propia sorpresa. Ella se sentó frente a él en la mesa del comedor bebiendo vino. Ella no estaba sonriendo. Ella ni siquiera estaba haciendo contacto visual. Sus palabras salieron suaves, ensayadas, casi como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Pil, mi ex Marcus, está en la ciudad. Pil miró hacia arriba, con el tenedor en el aire. Bueno. Y se inclinó hacia adelante, con voz tranquila, fría y deliberada. Quiero pasar la noche con él. Solo una noche. No significa que no te ame. Nuestro matrimonio puede esperar. La mano de Pil tembló. Se le cayó el tenedor. Al principio pensó que se trataba de una broma torcida, un mal intento de poner a prueba su paciencia, pero el rostro de Rose estaba completamente serio. Nuestro matrimonio puede esperar, repitió, casi ahogándose con las palabras. ¿Te escuchas siquiera, Rosa? Sus ojos parpadearon, pero ella no se echó atrás. Pil, solo necesito un cierre. Marcus era importante. Si no hago esto, siempre me lo preguntaré. Después de esto estará hecho y podremos seguir adelante. Cierre. Esa palabra resonó en el cráneo de Pil. Su matrimonio fue solo un sustituto mientras ella se ocupaba de asuntos pendientes con otro hombre. Intentó razonar con ella. Rosa, llevamos 6 años casados. 6 años construyendo confianza, de construir un hogar. ¿Y me dices que eso puede esperar una noche con alguien que ya te dejó una vez? Pero ella no se movió. Su teléfono vibró. Ella lo miró y sus labios se torcieron con una sonrisa que Pil no había visto en meses. Esa sonrisa no era para él. Fue para Marcus. Ella se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. No me esperes despierta, dijo sin volverse. La puerta se cerró de golpe. Pil se quedó congelado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Su mundo acaba de cambiar y su orgullo quedó destrozado. Pero debajo del shock, algo más empezó a echar raíces. Una semilla de oscuridad. Un pensamiento tan amargo que casi lo asustó. Ella piensa que nuestro matrimonio puede esperar. Veamos cuánto puede esperar cuando termine. Y esa fue la noche en que Pil comenzó a planear una venganza tan precisa, tan devastadora que Rosa nunca la vería venir. Rosa ni siquiera miró atrás cuando salió de su apartamento. El eco de sus tacones se desvaneció en el pasillo y el portazo de la puerta del ascensor dejó a Pil de pie en silencio. Un silencio tan pesado que parecía como si las paredes se burlaran de él. La cena de Pil se enfrió en la mesa. El pollo al romero, antaño símbolo del amor, ahora permanecía intacto como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Su teléfono vibró. Correos electrónicos de trabajo, notificaciones, la vida intentando seguir adelante. Pero no pudo moverse. Su corazón latía con fuerza por la traición. Podía imaginarlo todo muy vívidamente. Rosa entrando en el vestíbulo de un hotel, su perfume se mezcla con el aroma del champán. Marcus la esperaba con esa sonrisa confiada de alguien que ya le había quitado demasiado de la vida a Pil. Pil no era el tipo de hombre que gritaba o arrojaba cosas. No, su rabia siempre había sido silenciosa, del tipo que hierve bajo la piel, creciendo capa por capa hasta volverse peligrosa. Él se sentó allí repitiendo sus palabras. Nuestro matrimonio puede esperar. Eso no fue solo una traición. Aquello fue una humillación,
una ejecución pública de su orgullo como hombre, como marido. Alrededor de la medianoche, Pil agarró su chaqueta y salió a la noche de la ciudad. La lluvia cubría las calles, las luces de neón parpadeaban y los taxis tocaban la bocina. Nueva York estaba viva, mientras dentro de él todo moría. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse atrapado en ese apartamento con sus fantasmas rondando en cada habitación. Instintivamente, sus pasos lo llevaron al mismo hotel en el que sospechaba que se hospedaría Marcus. El Gran Atoria, una torre de cristal de 5 estrellas que gritaba riqueza e indulgencia. Conocía a Marcus, un hombre tranquilo y exitoso, el tipo de hombre que amaba exhibir su estatus. Pil se quedó parado al otro lado de la calle, mirando la entrada. Las limusinas se detuvieron y los invitados con vestidos de noche y trajes a medida entraron. Las risas se extendieron por la noche. Y entonces la vio. Rosa. Salió de un taxi, con el pelo arreglado y el vestido abrazando sus curvas. No la Rosa que vestía pantalones deportivos y se recogía el pelo en casa. No, era Rosa vestida como una mujer que se encuentra con un amante, no con un marido. El pecho de Pil se apretó y sus puños se apretaron en sus bolsillos. Quería cruzar la calle a toda velocidad, arrastrarla de vuelta a casa y exigirle respuestas, pero no se movió. Algo en su interior le decía que no era el momento. Aún no. En cambio, vio cómo Marcus aparecía en la entrada del hotel. Alto, seguro de sí mismo y con esa sonrisa arrogante. La cara de Rose se iluminó cuando lo vio. Ella lo abrazó. Demasiado largo, demasiado íntimo para un abrazo de cierre. Luego entraron, con los brazos rozándose y las cabezas juntas. Pil se dio la vuelta, con la garganta ardiendo. Esto no fue un accidente. Rosa había elegido esto. Ella lo había elegido. Y en ese momento, Pil hizo un voto silencioso. Él no gritaría. Él no mendiga. Él no lloraría. La destruiría de una manera que ningún hombre había destruido antes a una mujer. No con los puños, no con violencia, sino con una venganza tan fría, tan calculada que cuando finalmente se diera cuenta de lo que había hecho, sería demasiado tarde para deshacerlo. Mientras la lluvia le golpeaba la cara, Pil susurró para sí mismo: ella cree que nuestro matrimonio puede esperar. Veamos cuánto tiempo esperará cuando no le quede nada. Y así, la semilla de la venganza comenzó a tomar forma en su mente. Antes de que Pil pudiera aceptar plenamente la idea de la venganza, los recuerdos comenzaron a atormentarlo. Cada vez que intentaba dormir, destellos de su pasado regresaban, burlándose de él. La mente humana es cruel en ese sentido. No te deja olvidar los momentos que más duelen. Recordó la primera vez que vio a Rosa. Fue hace 8 años en la fiesta en la azotea de un amigo en Brooklyn. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de ella como un telón de fondo pintado. Ella no era la persona más ruidosa entre la multitud, pero su risa se escuchaba con claridad. No forzado, no falso, simplemente genuino. Tenía una forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba como si realmente estuviera absorbiendo sus palabras. Pil había quedado cautivado. En aquel entonces, él era un joven arquitecto que perseguía sus sueños y ella era una asistente de marketing que luchaba por ascender profesionalmente. Hablaron toda la noche y descubrieron que a ambos les encantaba el jazz, las caminatas nocturnas y la idea de construir un futuro más grande que el que sus padres habían acordado. Un año después eran inseparables. Se mudaron a un pequeño apartamento, compartieron facturas, compartieron sueños, incluso compartieron fracasos. Rosa perdió su trabajo una vez, y Pil los cargó a ambos hasta que ella encontró otro. Cuando la empresa de Pil le redujo las horas, Rosa aceptó trabajos independientes para mantenerlos a flote. Eran un equipo, o eso creía él. Pero las grietas habían empezado a formarse mucho antes de esta noche de traición. Recordó su cena del 3er aniversario. Pil había llevado a Rosa a un restaurante elegante, habiendo ahorrado solo para la ocasión. Pero pasó la mayor parte de la noche navegando en su teléfono, distraída. Cuando él le preguntó qué le pasaba, ella le restó importancia y dijo: nada, solo trabajo. Pero en el fondo, Pil sabía que no era trabajo. Era Marcus, el ex que la había abandonado años atrás.
Ella nunca lo mencionó por su nombre. Pero cada vez que Marcus publicaba algo en las redes sociales, Rosa parecía distante, ausente, como si una parte de su corazón todavía estuviera en otro lugar. Aún así, Phil ignoró las señales de advertencia. Él creía que el amor podía conquistarlo todo, que la paciencia y la constancia borrarían los fantasmas de su pasado. Luego vino la boda, una ceremonia pequeña, íntima, rodeada de amigos y familiares. Rosa lucía radiante, sus votos temblaban de emoción mientras prometía para siempre. Y Phil le creyó. De pie allí, con su traje y sosteniendo su mano, creyó cada palabra. Pero el para siempre no duró mucho. 2 años después de casarse, Rosa comenzó a distanciarse. Las pequeñas discusiones se hicieron frecuentes. Ella criticó sus largas horas de trabajo y luego se quejó cuando se quedaba en casa. Ella quería pasión pero rechazaba la intimidad. Ella quería atención pero desestimó sus esfuerzos. Phil siguió intentándolo. Flores, citas sorpresa, conversaciones nocturnas, pero su corazón estaba en otra parte. Y ahora sabía exactamente dónde. Con Marcus. El flashback terminó abruptamente, arrastrando a Phil de regreso al presente, sentado solo en su oscuro apartamento. La historia de amor que una vez fue vibrante ahora se sentía como una mentira cuidadosamente elaborada, con él como el tonto que nunca vio venir el final. Pero había algo que Rosa no sabía. Phil no era un hombre cualquiera. Él tuvo paciencia. Él tenía recursos. Y, sobre todo, tenía la capacidad de golpear de maneras que dejaban cicatrices permanentes. No en el cuerpo, sino en el alma. Cuanto más repasaba su pasado, más decidido se volvía. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de enseñar a Rosa y Marcus que las decisiones tienen consecuencias. Ella pensó que podía humillarlo y regresar como si nada hubiera pasado. No. La venganza de Phil no solo acabaría con su pequeña fantasía, sino que también destruiría los cimientos en los que creía que siempre podía confiar. Y el primer paso comenzaría mañana. A la mañana siguiente de la noche de Rosa en el hotel, Phil interpretó su papel a la perfección. Él no gritó. Él no la confrontó. Ni siquiera hizo preguntas. Cuando Rosa regresó a casa, con el cabello ligeramente enredado y el perfume mezclado con una colonia desconocida, Phil simplemente la saludó con una mañana tranquila. Incluso sonrió. Esa sonrisa fue su primera arma porque nada inquieta más a un culpable que el silencio. Rosa dudó en la puerta, preparándose para una pelea que nunca llegó. Phil, tenemos que hablar, empezó. Pero Phil simplemente asintió. Tomando su café. Hablaremos más tarde. Debes estar cansado. Ese fue el comienzo de su plan. Decidió no confrontarla directamente. Ninguna confrontación le daría el control de la narrativa. En lugar de eso, la dejaría cavar su propia tumba mientras él silenciosamente preparaba la trampa. En los siguientes días, Phil se convirtió en el marido perfecto. Él le preparó sus comidas favoritas, le trajo flores e incluso sugirió un viaje de fin de semana. Rosa, confundida por su repentina ternura, bajó la guardia. Probablemente pensó que él estaba en negación, o peor aún, que la había perdonado. Pero el perdón era lo último en lo que Phil pensaba. En el trabajo, comenzó a sentar las bases de su venganza. Tenía contactos, gente que le debía favores, gente que podía indagar en antecedentes, finanzas, secretos. Marcus fue su primer objetivo. Al mediodía, Phil tenía el perfil completo de Marcus frente a él. Marcus no era tan pulcro como pretendía. Claro que tenía dinero, pero era imprudente. Deudas de juego, una startup fallida y un rastro de relaciones rotas. Era del tipo que parecía exitoso en la superficie, pero que estaba a un solo error del colapso. Phil sonrió. Perfecto. Mientras tanto, Rosa seguía con sus días como si nada hubiera pasado. Ella llegaba a casa, cocinaba a veces, se reía de programas al azar en la televisión, pero Phil notaba sus mensajes de texto nocturnos por la forma en que cuidaba su teléfono. Ella todavía estaba en contacto con Marcus. En lugar de confrontarla, Phil la alentó. Pareces más feliz estos días, decía con indiferencia. Me alegro de que estés sonriendo de nuevo. Rosa asentía, insegura de su sinceridad.
Pero cada vez que ella sonreía a su teléfono, cada vez que se escapaba al balcón para hacer una llamada, Phil la estaba mirando. Por la noche, mientras ella dormía, él copió los datos de su teléfono a su computadora portátil. Textos, registros de llamadas, imágenes, todo estaba allí. Sus notas de amor a Marcus, sus promesas, sus fantasías. Cada mensaje era otro clavo en el ataúd que ella ni siquiera sabía que estaba construyendo. Pero Phil no se detuvo allí. Se acercó a amigos en común y plantó semillas sutilmente. Rosa y yo estamos pasando por una etapa, decía con la voz cargada de falsa vulnerabilidad. Se ha reencontrado con viejos amigos. Él nunca la acusó directamente, pero dejó que cada uno sacara sus propias conclusiones. Los chismes se propagan más rápido que la verdad. En cuestión de 2 semanas, comenzaron a circular rumores sobre Rosa en su grupo social. Ella no tenía idea. Phil no tenía prisa. Sabía que la venganza, como la arquitectura, requería precisión. No se puede derribar un edificio de un solo golpe. Se va debilitando el cimiento ladrillo a ladrillo hasta que se derrumba por sí solo. Y mientras Rosa seguía viviendo en su burbuja, creyendo que Phil había superado su traición, él ya estaba preparando el escenario para su caída. El silencio no era perdón. Fue una preparación. Al principio, Rosa pensó que había ganado. La tranquilidad de Phil, sus sonrisas, su repentina atención. Todo la convenció de que tal vez él era un pusilánime, un hombre demasiado débil para enfrentarla, un hombre que elegiría la paz en lugar del orgullo. Se movía por el apartamento con cierta petulancia, tarareando mientras cocinaba, vistiéndose más a menudo y llevando su teléfono como una reliquia sagrada. Pero Phil estaba mirando, siempre mirando. La primera grieta apareció 2 semanas después. Marcus le había prometido una escapada de fin de semana. Le envió un mensaje de texto sobre reservar una suite de lujo, para recuperar el tiempo perdido. Rosa se iluminaba cada vez que sonaba su teléfono y se colaba en el baño para reírse como una adolescente. Ella quedó enganchada a la fantasía de Marcus, pero la escapada nunca ocurrió. Marcus canceló en el último minuto, culpando a las reuniones de negocios urgentes. Rosa intentó ocultar su decepción, pero Phil la vio en la forma en que miraba su cena intacta. La forma en que se desplazó sin rumbo por su teléfono después. La segunda grieta llegó unos días después. Phil había hecho arreglos para que una amiga en común, Clara, viniera a visitarlo. Mientras tomábamos café, Clara comentó casualmente: vi a Marcus en un bar anoche. Estaba con una mujer. Se veían muy de cerca. La cara de Rose se puso pálida. Ella se rió, pero en su interior la duda empezó a carcomerla. Marcus era encantador. Sí, pero ¿confiable? No. Y Rosa, a pesar de toda su rebeldía, odiaba la idea de que la jugaran. Esa noche, cuando se metió en la cama junto a Phil, dio vueltas en la cama. Ella seguía mirando su teléfono, esperando los mensajes de Marcus. Ninguno vino. Phil fingió estar dormido, pero en realidad saboreó cada segundo de su inquieto silencio. El tercer crujido fue más fuerte. Rosa llegó a casa una noche y encontró a Phil en el sofá con una pila de documentos esparcidos. ¿Qué es eso?, ella preguntó con voz tensa. Oh, solo trabajo, respondió Phil con indiferencia. Pero lo que Rosa no sabía era que esos documentos no eran de trabajo. Se trataba de Marcus, de sus deudas, de sus mentiras, de su historial de fracasos. Phil los había dejado afuera estratégicamente, sabiendo que la curiosidad de Rosa la quemaría viva. Más tarde esa noche, mientras Phil se duchaba, Rosa echó un vistazo a los papeles. Se le cayó el estómago. Marcus no era el hombre que ella pensaba que era. Era un barco que se hundía. Phil regresó con la toalla alrededor del cuello y la sorprendió con las manos en la masa. Pero en lugar de acusar, sonrió suavemente. Encuentra lo que buscabas. Sus mejillas se sonrojaron. Yo no era Rosa. Él me interrumpió suavemente. A veces la verdad nos encuentra incluso cuando no estamos buscando. Ella tampoco pudo dormir esa noche. A finales de mes, las grietas eran lo suficientemente grandes como para tragarse su agujero. Marcus se distanció,
canceló más planes y puso excusas. Los textos de Rose se volvieron necesitados, desesperados, mientras que sus respuestas eran cortantes, a veces demoradas durante horas. Mientras tanto, los rumores sobre ella continuaban difundiéndose entre su círculo de amigos. Las invitaciones disminuyeron. Las llamadas comenzaron a disminuir. Rosa aún no lo sabía, pero su reputación ya estaba erosionándose. Y Phil permaneció tranquilo, paciente, siempre sonriente. Porque la venganza, lo sabía, no consistía en un gran golpe. Se trataba de ver a alguien desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. Rosa había pensado que su matrimonio podía esperar. Pero ahora era ella la que esperaba que Marcus apareciera para que Phil se rompiera de por vida y le diera una señal de que no había cometido el mayor error de su vida. Nada de eso llegó y el silencio era ensordecedor. Para la sexta semana, Rosa ya estaba desmoronándose. Marcus había pasado de llamadas diarias a mensajes de texto ocasionales. Sus promesas se redujeron desde viajes de fin de semana a tal vez una cena la semana siguiente. A veces ni siquiera respondía. Y cuando lo hizo, fue breve, apresurado, descuidado, nada parecido a la atención que ella había imaginado cuando tiró a la basura su matrimonio por él. Phil, sin embargo, nunca vaciló. La besaba al despedirse por las mañanas, le preguntaba cómo había ido su día e incluso le traía a casa pequeños regalos, como solía hacerlo en su primer año de matrimonio. Para cualquiera que los mirara desde fuera, eran la imagen de una pareja feliz. Pero dentro del pecho de Rose, la culpa y la ansiedad royeron como termitas. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. Phil llegó a casa con una botella de vino y sugirió que invitaran a algunos amigos. Rosa dudó, pero él insistió. Será bueno para nosotros. Necesitamos gente alrededor. A las 9, el apartamento estaba repleto de risas. Sus amigos charlaban, la música sonaba suavemente y Phil era el anfitrión perfecto. Pero Rose notó algo extraño. La gente era amable con ella, pero no cálida. Sus sonrisas no llegaron a sus ojos. Las conversaciones cambiaban de tema cuando ella se unía. Fue sutil, pero ella lo sintió. Algo había cambiado. Luego vino la daga. Clara, un poco achispada por el vino, se inclinó y susurró lo suficientemente fuerte para que el grupo pudiera oírla. Entonces, Rosa, ¿cómo está Marcus estos días? Escuché que ustedes dos se han estado poniendo al día. La habitación quedó en silencio. Rosa congeló su vaso en el aire. Phil rió suavemente, dándole una palmadita en el hombro a Clara. Vamos, Clara. No te burles de ella de esa manera. Él desvió el balón con facilidad. Pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Rosa ardía mientras el grupo intercambiaba miradas curiosas. Cuando finalmente los invitados se marcharon, Rosa se volvió hacia Phil. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué Clara diría eso? Phil se encogió de hombros y se sirvió otra copa de vino. La gente habla, Rosa. No puedo controlar eso. Su corazón latía con fuerza. Ella quería creer que él era inocente, pero su calma era desconcertante. Él no estaba enojado. Él no resultó herido. Él estaba sereno. Demasiado compuesto. La semana siguiente, Phil hizo su siguiente movimiento. Una noche llamó a Rosa a la sala de estar. Con la computadora portátil abierta. Estaba actualizando algunos archivos, dijo, y encontré algo que deberías ver. En la pantalla había capturas de pantalla de sus mensajes con Marcus. Cada palabra, cada emoji, cada cita secreta. Todo estaba allí, perfectamente organizado en carpetas por fecha. Las rodillas de Rose se doblaron. Phil, puedo explicarlo. No lo hagas, dijo secamente, con voz helada, luego más suave. No necesito tus explicaciones. Solo quiero que entiendas que lo sé todo. Ella rompió a llorar y trató de alcanzarlo, pero él se apartó. No te dejaré, Rosa. Aún no. Pero entienda esto. Nuestro matrimonio quizá tenga que esperar. Tal como dijiste. Y mientras esperas, yo decidiré que se queda, que se va y donde termina esto. No estaba gritando. No fue violencia. Pero la fría certeza en su voz la aterrorizó más que cualquier grito. Por primera vez,
Rosa se dio cuenta de que no tenía el control. Pil era. Y su pesadilla apenas había comenzado. El silencio de Pil había sido una tortura suficiente, pero Rosa no tenía idea de que la tormenta estaba a punto de estallar. Comenzó sutilmente. Las invitaciones de amigos desaparecieron por completo. Las personas a las que alguna vez llamó hermanas en su círculo ignoraron sus llamadas, respondieron con mensajes fríos o afirmaron estar demasiado ocupadas. Incluso en el trabajo, sus compañeros la evitaban, susurrando a sus espaldas. Ella no podía rastrearlo, pero los muros de su vida se estaban cerrando. Pil, mientras tanto, se comportaba con dignidad. Asistía solo a reuniones sociales, con aspecto refinado, confiado, casi liberado. Y hablaba de Rosa con cariño, siempre con cariño. Ella está pasando por algunas cosas, decía con una sonrisa comprensiva que lo hacía parecer un marido paciente y sufrido. Cuanto más amable parecía él, más dura parecía Rosa en comparación. El cuchillo se retorció más profundamente cuando Pil finalmente jugó su mano. Una noche, organizó una cena en el loft de un amigo en común. Todos estaban allí, colegas, vecinos, incluso primos lejanos. Rosa, desesperada por reparar su imagen, se vistió a la perfección y entró con Pil a su lado. Por un breve momento, creyó que tal vez las cosas estaban mejorando hasta que Pil se puso de pie, con un vaso en la mano. «Quiero hacer un brindis», comenzó, con voz firme y cálida. «A mi esposa Rosa. 6 años de matrimonio no son fáciles. Hemos tenido nuestras luchas, nuestros altibajos, pero he aprendido que el amor se trata de paciencia y verdad». En la sala tintinearon los vasos y murmuraron su aprobación. Rosa forzó una sonrisa mientras su corazón palpitaba aceleradamente. Entonces Pil dejó su vaso y abrió su computadora portátil sobre la mesa. «Y como la verdad es la base del matrimonio, me gustaría compartir algo con todos ustedes». La pantalla se iluminó. Aparecieron mensajes entre Rosa y Marcus, proyectados para que todos los vieran. Textos coquetos, planes de encuentros secretos, confesiones de amor. Su traición quedó al descubierto delante de las mismas personas a las que quería impresionar. Los jadeos llenaron la habitación. Se escucharon susurros. La mano de Clara voló a su boca. El rostro de Rosa palideció y sus manos temblaron mientras intentaba cerrar la computadora portátil, pero Pil la sostuvo con firmeza. «Rosa me dijo una vez que nuestro matrimonio podía esperar», dijo Pil con calma, sin apartar los ojos de los de ella, que necesitaba una noche con su ex para encontrarle un cierre. «Bueno, le he dado todo el tiempo del mundo, y ahora creo que es justo que todos entiendan por qué nuestro matrimonio podría no recuperarse nunca». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Los ojos de Rosa se clavaron en su rostro mientras ella permanecía allí expuesta, humillada, despojada de cada gramo de dignidad. Marcus no estaba allí para defenderla. Él ya no respondía a sus mensajes. De hecho, Pil se había asegurado de que Marcus estuviera fuera de escena. Un pago silencioso a uno de los acreedores de Marcus lo había dejado luchando, huyendo, no disponible. Rosa estaba sola. Ella huyó de la cena, con lágrimas en el rostro y los susurros persiguiéndola en la noche. Pil no lo siguió. No lo necesitaba. Su trabajo estaba hecho. Por la mañana, el mundo social de Rose era cenizas. Los amigos le dieron la espalda. Su reputación profesional se vio afectada y Marcus desapareció como el humo. Pil la había destruido, no con puños, no con gritos, sino con fría precisión. Y aún así, faltaba un último movimiento por realizar. La noche después de la cena, Rosa estaba sentada sola en su dormitorio, acurrucada en el suelo como una sombra de sí misma. Su maquillaje estaba corrido y su teléfono en silencio. Los mensajes que le había enviado a Marcus no recibieron respuesta. Sus amigos no le habían devuelto las llamadas. Incluso su madre, después de oír rumores del escándalo, le había hablado con decepción en su voz. Ella había pensado que tenía el control, que podía hacer malabarismos con su matrimonio y su fantasía, que podía traicionar a Pil y aún así volver a casa, a la seguridad de su amor. Pero la red de seguridad había desaparecido. Pil la había destrozado hilo por hilo hasta dejarla suspendida sobre la nada.
Pil entró tranquilamente como si nada hubiera pasado. Dejó el maletín, se quitó la chaqueta y la miró. «No comiste», dijo simplemente, notando la cena intacta en la mesa. La voz de Rose se quebró. «Pil, por favor. Cometí un error. No quiero a Marcus. No quiero a nadie más que a ti. Por favor, arreglemos esto». Pil se sentó en la silla frente a ella, su mirada fría pero firme. «Me dijiste que nuestro matrimonio podía esperar, ¿recuerdas?» Las lágrimas corrieron por su rostro. «No quise decir eso. Estaba confundido. Fui estúpido. Fuiste egoísta». Pil interrumpió su voz bruscamente. «No me traicionaste simplemente. Me humillaste. Tiraste todo lo que construimos porque querías perseguir un fantasma. Y ahora ese fantasma se ha desvanecido y solo te quedan cenizas». Rosa se arrastró hacia él, agarrándole las manos desesperadamente. «Haré cualquier cosa, Pil. Por favor, dame una oportunidad más». Pil apartó las manos. Se quedó caminando de un lado a otro lentamente, deliberadamente. «Rosa, no necesito hacerte daño físico. La vida ya está haciendo eso. Pero es necesario entender algo. No puedes destruir un matrimonio y esperar que se reinicie como si fuera un juego. Las acciones tienen consecuencias». Caminó hacia la cómoda, sacó una carpeta y la colocó sobre la cama. Dentro estaban los papeles del divorcio, limpios, precisos, esperando su firma. Rosa se quedó congelada. Sus sollozos se ahogaban en su garganta. «No, no, por favor no me dejes. No seré nada sin ti». Pil la miró una última vez, con la mirada fija y la mandíbula firme. «Ese es el punto». Cogió su maletín. Caminó hacia la puerta y se detuvo. «Me enseñaste algo, Rosa. Me enseñaste que la lealtad no tiene precio y que, una vez rota, nada puede recuperarla. Recuérdalo cuando esperes a Marcus para que perdone a alguien, porque yo no estaré esperando contigo». La puerta se cerró tras él. Rosa se desplomó en el suelo, apretando los papeles del divorcio contra el pecho, asimilando la realidad. Había arriesgado su matrimonio, la confianza de su marido, y lo había perdido todo. Pil, mientras tanto, salió a la noche, no con alegría, ni siquiera con triunfo, sino con paz. Había recuperado su orgullo sin mover un dedo. Su venganza estaba completa. Y la lección era clara para cualquiera que lo escuchara. La confianza es frágil. La traición tiene un precio. Y a veces la venganza más brutal es simplemente irse, dejando al traidor a enfrentarse a las ruinas de sus propias decisiones.